Eran las 2:30 de la mañana. Emilio viajaba solo en un autobús a las afueras de la ciudad, con una carta en mano. Por lo que acababa de leer, tras mucho tiempo estando sin comunicación, podría ver a su esposa e hijo, a quienes no había vuelto a ver desde que salió de una mansión de concreto, trabajando todo el día sin descanso y forzándolo a dormir en un cuarto pequeño, sin contacto con los otros empleados. Había laborado para una familia millonaria que nunca pudo ver, salvo al padre, que los miraba desde la torre más alta cual dictador. No recordaba cómo o cuándo comenzó a trabajar allí, pero sí recordaba que la noche de la semana anterior unas personas lo despertaron. Los mayordomos uniformados lo tomaron de los brazos de manera bastante brusca, jalándolo hasta la recepción, donde le devolvieron sus cosas que había perdido. Una vez fuera de la mansión, donde nadie lo esperaba, decidió volver a su hogar, con esperanza e ilusión de volver a ver a su familia. Pero cuando llegó, no había nadie. La casa se encontraba totalmente vacía y el polvo había invadido el lugar. Era como si alguien o algo se hubiera llevado todo: las fotos familiares que se exhibían sobre la chimenea, la valiosa vajilla que su esposa solamente usaba en situaciones especiales, e incluso el cuarto del niño, que antes estaba tapizado con nubes de rostros felices y con el piso regado de juguetes y cuentos ilustrados, ahora estaba vacío. Con mucho miedo salió de lo que era su hogar, golpeando puerta tras puerta las casas de los vecinos, pero por algún motivo nadie salía a recibirlo en la entrada. Tal vez también ellos habían desaparecido, pero ¿quién les hizo eso? ¿Y por qué no había nadie en todo el vecindario? Con el pánico asomándose en sus ojos, regresó a su casa buscando alguna pista, algún indicio que le dijera dónde fueron todos. Pasó horas, días y semanas encerrado en uno de los cuartos de su hogar, tratando de averiguar la causa o el destino de su familia, hasta que una noche alguien tocó a la puerta. Con un atisbo de esperanza asomándose en sus ojos, corrió hacia la puerta, pero lo único que encontró fue una carta en el suelo. Volvió a su cuarto, se sentó en un maldito rincón y comenzó a leerla. Querido mío, espero y te encuentres bien. Nosotros estamos en el hospital. Rodrigo no se sintió bien, por lo que lleva semanas internado. Te dejo la dirección para que nos podamos ver. Te esperamos a las 3:33 de la mañana. Con amor, Cordelia. Durante esa noche, Emilio no pudo dormir. Se sintió preocupado por su hijo y tenía muchas dudas en la mente que lo abrumaban cada vez más. Sin pensarlo 2 veces, salió de su casa para tomar el primer autobús, y mientras se acercaba más a su destino, pensaba que tal vez debió haber llevado algún regalo, un detalle como flores o un juguete nuevo para su hijo, ya que al fin y al cabo no los había visto en mucho tiempo. Cuando llegó al hospital, sus ojos no podían creer lo que estaba viendo. «Disculpe, ¿este es el Hospital San Brunilda?», le preguntó al chofer con rostro de preocupación. Aquel lugar en medio de la nada, viejo, con ventanas rotas y pintura caída, no podía ser la clínica de la carta. «Es la dirección que me dio. Ahora bájese, que tengo mucha prisa». Casi a regañadientes bajó del vehículo, sin entender el motivo de la prisa. Total, no había nadie más que él. Al acercarse al lugar, este se veía cada vez más macabro. Era como si la construcción se viera cada vez más demacrada a cada paso. Al entrar, el sitio se veía aún peor que por fuera. Las escaleras que conducían al segundo piso estaban invadidas por la suciedad y el moho negro. Los barandales estaban oxidados, dando una apariencia frágil y de abandono. El piso, de mosaico blanco y negro, estaba amarillento, dejando una sensación pegajosa y nauseabunda a cada paso. Y todo esto estaba acompañado por el aroma a excremento, sudor y humedad que casi hizo que vomitara. Lo peor eran las personas que se encontraban ahí. Los pacientes llevaban batas manchadas de comida podrida y sangre. Sus cuerpos se mostraban sudorosos y frágiles, mostrando signos evidentes de desnutrición. Lo más impactante eran sus rostros de color azul, como si les faltara el aire. Era como ver cadáveres andantes por todos lados. Su único alivio fue ver a Cordelia en la recepción, hablando con un rechoncho señor, con una calva más que evidente. Al tocar su hombro, la mujer soltó un grito de horror. Sus ojos mostraban que llevaba horas llorando. Tenía el maquillaje todo corrido, y esto resaltaba el pánico evidente en su rostro. «Cordelia, ¿qué es este lugar? ¿En dónde estamos y en dónde está José?» «No lo sé, se lo llevaron a la fuerza, y no quieren decirme dónde está». Emilio trató de abrazarla, pero Cordelia por algún motivo trataba de alejarse, a lo que decidió dejar de insistir. «¿A dónde llevaron a nuestro hijo?» El señor de la recepción no emitía ningún sonido, salvo una especie de gemidos lentos. No entendía nada de lo que decía. Solo se dirigió a una especie de máquina de escribir sin papel, tecleando algunas cosas que no podía ver.
Su paciencia no era vasta, incluso durante su estancia en la mansión. Con mucha furia arrojó todos los papeles al suelo, llamando la atención tanto del recepcionista como de los pacientes. «No me ignore. ¿Dónde está nuestro hijo?». De manera súbita, una de las puertas se abrió de golpe, y de ella salieron un par de criaturas espantosas que le helaron la sangre. Eran 2 monstruos robustos vestidos con trajes de enfermeros en los que apenas cabían, y mientras más se acercaban a ellos, los detalles eran cada vez más grotescos. Sus brazos eran venosos y estaban repletos de un vello negro sumamente denso. Sus uñas estaban llenas de mugre y lucían motas de cabello ralo y grasoso en sus deformes cabezas. Pero lo más impactante eran sus rostros difusos, que resultaban tan ambiguos que apenas si se podían ver, como si alguien hubiera pasado un borrador repetidas veces sobre sus caras. «No se preocupe, se encuentra bien con nosotros», repetían una y otra vez con voces deformadas y chirriantes, casi insoportables. Su primera acción fue tratar de tomar a Cordelia, pero ella se apartó de él violentamente. Por su expresión de miedo absoluto, dedujo que también veía a los monstruos, y aunque esas horribles criaturas lo aterrorizaban, sabía que debía enfrentarse a ellas, porque era un hecho que se habían llevado a su hijo. «No te preocupes, lo voy a encontrar y volveremos a nuestro hogar, donde te prometo que seremos felices de nuevo». Trató de tranquilizar a su esposa, pero ésta solo sollozaba y no parecía ponerle atención. Así que tomó la papelera que se encontraba junto al escritorio del recepcionista y la lanzó hacia los adefesios, dejando caer unas jeringas con un líquido transparente. Las tomó mientras corrió hacia su mujer, tomó su mano por la fuerza y se dirigieron hacia la salida. Ambos corrieron hasta la puerta, pero al llegar, Emilio sacó a Cordelia de un empujón y le dijo: «Llama a la policía, yo iré por nuestro hijo». Acto seguido, como si de una especie de bóveda se tratase, la puerta se cerró enfrente de él. Volteó a ver a su alrededor, notando que los monstruos se acercaban corriendo en su dirección. Sin pensarlo 2 veces, corrió hacia la puerta de donde salieron, llegando a duras penas, dado que algunos pacientes se abalanzaron hacia él, repitiendo una y otra vez con voz lúgubre: «No puedes escapar, no puedes escapar, no puedes escapar, no puedes escapar». Y aunque ese comportamiento se le hizo muy raro, realmente no le importaba lo que decían, solo quería encontrar a José y volver a ser una familia. Finalmente, y entre golpes y rasguños, pudo llegar a la puerta bloqueando el paso con todo lo que encontraba. Tras un momento de calma, pudo ver el pasillo que se encontraba enfrente de él. El aroma a humedad se intensificaba, pero ahora el moho no solo se mostraba en el piso, sino también en las paredes y en las ventanas. El aire era más denso, difícil de respirar, como si el agua invadiera sus pulmones. Comenzó a avanzar lentamente, abriendo de una en una las puertas de los cuartos. Sentía como si chocara con algo, pero no había nadie más que él. En cada habitación que encontraba, el paisaje era el mismo: una cama individual, donde solo podría dormir un niño, una almohada en el suelo y una pared rayada con la cifra 333. Ante la urgencia y la desesperación, Emilio abría una por una las puertas, escuchando gritos, llantos e incluso improperios provenientes de la nada. Lo peor era que los cuartos mostraban más cosas: instrumentos quirúrgicos, bolsas con suero vacías, e incluso en algunos de ellos, las paredes se encontraban tapizadas con el número 333. Emilio comenzó a sudar frío. No encontraba a José en ningún lado. El aire era cada vez más pesado, y lo peor era que la puerta que había bloqueado comenzó a emitir un fuerte sonido, señalando que habían logrado destrabarla. Así que entró en frenesí y continuó con su búsqueda, porque no había tiempo que perder. Al final del pasillo había otro camino, por lo que decidió correr hacia él. Pero entre la prisa y la paranoia, chocó con un cuerpo delgado, con un atuendo de enfermera que le colgaba de lo raquítico que era. Su rostro, al igual que los otros 2, estaba deformado. «Fuiste tú», repetía la enfermera al tiempo que extendía sus manos, cuyas uñas eran tan filosas como agujas. Emilio se arrastró por el suelo y se incorporó para correr por el pasillo, pero otro monstruo, esta vez con atuendo de médico, le bloqueó el camino. Su rostro era diferente, siendo la mayor parte de una boca con muchos colmillos afilados. Sus manos eran todo menos humanas, con escamas repugnantes y llenas de un líquido blancuzco que despedían un aroma a cloro y látex, y a cada paso que daba se escuchaba como si los músculos se desgarraran. «No puedes escapar, tú lo hiciste, no te resistas», decía con voz rasposa, como una serpiente atrayendo a su presa. El hombre soltó un grito de horror y con sus manos trató de protegerse no solo el rostro, sino también sus genitales. «No te acerques, aléjate, no me toques», gritaba mientras se alejaba, pero se sentía acorralado, por lo que no tuvo otra opción. Atacó al médico con una jeringa.
Ambos forcejearon, pero la sensación de asco, ira y miedo le dieron la fuerza necesaria para inyectarlo en el cuello, introduciéndole el líquido hasta dejarlo inconsciente. Con mucha repugnancia se limpió la sustancia blanca, ya que no quería recordar esos horribles momentos, ya que por alguna razón tenerla en sus manos le generaba náuseas y dolor. Se alejó rápidamente y mientras exploraba el sitio escuchaba cómo más pasos se aproximaban. No le cabía ninguna duda, venían por él. De repente y para su alivio, pudo ver a lo lejos una puerta, que era más ancha que las otras. Tal vez se encontraba ahí. Corrió a toda prisa para abrirla de golpe. Finalmente había encontrado a su hijo, pero lo que vio lo hizo paralizarse del horror. La habitación se encontraba adornada con relojes de pared, todos marcando las 3:33. Su tic-tac retumbaba en su mente como una especie de tambor. Enfrente de él, un médico muy parecido al que dejó en el suelo, se encontraba junto a una camilla donde estaba un niño recostado, semidesnudo, con varias agujas incrustadas tanto en el antebrazo como en sus piernas. ¿Te gusta lo que ves? Tú lo hiciste, tú lo provocaste, tú lo incitaste, repetía el médico mientras se acercaba a Emilio. Quise evitarlo, en serio, quise hacerlo. La presión en su cabeza, el sonido de los relojes y la voz del doctor hicieron que comenzara a golpearse en un intento desesperado para que se callara. Es mi hijo, debo cuidarlo, protegerlo. Pero no lo hiciste. Las paredes comenzaron a llenarse de moho negro, los metales comenzaron a oxidarse y los pasos de afuera eran cada vez más fuertes. Su pureza era tu responsabilidad. ¡Cállate, cállate, cállate!, se abalanzó hacia el monstruo y comenzó a golpearlo repetidas veces mientras lloraba de la furia. Todos ustedes son culpables, yo no, solo quise protegerlo de ustedes. Cuando menos se dio cuenta, el cuerpo ya no se movía. Tenía moretones en el rostro hinchado, el cuello lleno de pinchazos, y ya no se movía. De inmediato se incorporó para ver al niño, quien se encontraba dormido. Le arrancó de una en una las agujas, para finalmente abrazarlo contra su pecho, rompiendo en llanto. El cuerpo aún se sentía cálido, aunque el rostro era azul, como si se hubiera ahogado. Ya estás bien, ya estás bien. Nadie te hará daño otra vez. Habían pasado 6 horas desde que Cordelia fue sacada a la fuerza por su ex esposo. Se encontraba de nuevo en la recepción de la clínica y el recepcionista, después de limpiar su escritorio, de ayudar a los pacientes que Emilio empujó y de recoger los papeles regados sobre el piso pulcro, sentó con amabilidad a la señora. No se preocupe, en este lugar tratarán muy bien a su esposo. La mujer no paraba de llorar. ¿Qué le había hecho pensar a Emilio que su hijo tan siquiera estaba vivo? Él mismo lo mató ahogándolo con una almohada. No me importa lo que le pase, solo lo quiero fuera de mi vida. De repente, la puerta de la sala se abrió. Un médico de aspecto limpio, cabello corto y gafas, se acercó a Cordelia sentándose junto a ella con una expresión de tristeza. Señora, lamentablemente su esposo padece de esquizofrenia. Lo encontramos junto a un doctor en el suelo, abrazando a un muñeco mientras repetía que todo estaría bien. Tras unos cuantos exámenes y medidas, tomamos la decisión de ponerlo en aislamiento. Comprendo, debe estar hablando de nuestro hijo José. Cada noche Emilio despertaba para vigilarlo todo el tiempo. Decía que no quería que le pasara nada, y ni siquiera me permitía llevarlo al pediatra cuando se enfermaba. ¿Este comportamiento era frecuente desde antes? No, era cariñoso, atento, aunque no le gustaba ir al médico. Teníamos que hacer lo que fuese por si se enfermaba, pero comenzó a portarse raro desde que nuestro hijo cumplió 5. No quería que ningún médico lo viera. Se rehusaba a llevarlo a cualquier doctor, y él mismo lo medicaba, hasta que su voz se quebró ante la idea de recordar la escena. El sonido de algo cayéndose la despertó. Yendo al cuarto del niño, lo que no se esperaba era ver a su esposo con una expresión de locura, ahogando a su hijo con una almohada. El cuerpo de José ya no ponía resistencia, estaba muerto. Ahora nadie te tocará, siempre serás puro, repetía cada vez que le ponía la almohada en su rostro. Traté de alejarlo, pero era demasiado tarde. La señora ya no podía contenerse más, y abrazó al doctor arrancándose a llorar. No podré olvidar ni siquiera la hora, eran las 3:33 de la mañana cuando ocurrió. Llamé a la policía para que se lo llevaran, y apenas me enteré de que regresó, vine para recluirlo. Aléjenlo de mí, por favor. El llanto apenas hizo entendible lo que decía. Mientras tanto, en un cuarto acolchado, Emilio aún tenía el muñeco en sus brazos. Estaba sentado en un maldito rincón, mientras repetía una y otra vez: son las 3:33. Son las 3:33. Son las 3:33. Son las 3:33. Siempre serás puro. Siempre serás puro. Con este desgarrador desenlace, culmina 333.
mostrándonos lo terrible y tristes que pueden llegar a ser las enfermedades mentales, sumiendo en una espiral de ansiedad, confusión y miedo, tanto al enfermo como a sus familiares, que ahora tienen que acostumbrarse a vivir con esta nueva condición en sus vidas, y en muchos casos, cambiar radicalmente su estilo de vida para adaptarse a este nuevo problema. Afortunadamente, hoy en día existen varios tratamientos que pueden ayudar mucho a las personas, así que si estás viendo esto y te estás enfrentando a una situación como esta, o tú mismo fuiste diagnosticado con alguna enfermedad mental, debes saber que no estás solo, y que es muy posible que puedas tener una vida normal una vez que te hayas acoplado a este bache en tu camino. Si quieres que alguna de tus historias o relatos aparezcan en Relatos Terroríficos y dónde encontrarlos, pueden mandármelas al correo elrincondelosmalditos795@gmail.com, donde las estaré leyendo gustoso, y si logran atraparme, seguramente les dé vida en un video como este. Por último, quiero invitarlos al Patreon del Rincón de los Malditos, y si gustan apoyarme, les estaré eternamente agradecido. Todas sus aportaciones serán destinadas a mejorar este canal y para impulsar los otros proyectos en los que estoy trabajando actualmente. De igual modo, un like, un comentario y compartir este video son acciones que me ayudan más de lo que se imaginan, y agradecería profundamente si pudieran ayudarme de esa manera. Muchas gracias si han llegado hasta este punto, y vuelvan pronto para escuchar más relatos terroríficos y dónde encontrarlos.